también. Y muy bien, pues vamos a arrancar. No sé qué le pasa aquí a esto. Listo. Vamos a empezar. Yo soy Ricardo Guerra. Algunos ya me ubican. Yo soy el responsable del área de estrategias patrimoniales en la Regional Norte. A mí me toca atender pues, toda la franja fronteriza. 6 oficinas, es un reto bastante interesante. Desde Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Saltillo, Monterrey y Tijuana. Y Tampico, perdón. Y pues bueno, en mi equipo de estrategias patrimoniales somos más personas, otras regionales, ¿no? Diana, que está en Bajío, en Occidente, que está Antonio, en Puebla u Oriente está Julia, Ana Julia Reba, en Sureste está Beto Monterrosa, y en Centro, pues bueno, ahí tengo a varios compañeros, a Marco Romero, a Tere y a Jorge Lechuga. Se pueden acercar con cualquiera del equipo si tienen alguna duda, pero vamos a empezar con la charla del día de hoy. Como tal, esta presentación que les decía o este archivo PDF, la intención es que ustedes tengan un punto de partida de una metodología que nosotros creamos que se llama, como lo dice aquí el nombre, ¿no? AEI o Asignación de Estrategia de Inversión. Les digo que es una metodología, o sea, más que esto que sea una herramienta, es una metodología, porque la intención es que ustedes tengan estos caminitos o estos pasos o algunas consideraciones a platicar con los clientes o con los prospectos para que sea más fácil decidir cómo quieren invertir, sobre todo en un Optimax patrimonial. A lo mejor esto les puede servir más adelante para un Elite, para un Plus, educación o lo que sea, pero está principalmente diseñado, esta metodología, para un Optimax patrimonial, ¿no? Ahorita van a entender por qué. Insisto, puede conectar para otros productos, pero principalmente está para un Optimax patrimonial. Algo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, son varias cosas. La primera es considerar que cuando un cliente quiere hacer una inversión, nosotros como asesores somos esa guía, ¿no? Nosotros lo vamos a llevar de la mano para que él tenga una buena experiencia. Pero nosotros como asesores somos los encargados de explicarle nada más, o sea, de decirle, a ver, esto funciona de esta manera, esto está así, pero el cliente es el que tiene que tomar la decisión, el cliente es el que tiene la última palabra porque son sus recursos. Se vale que el cliente nos diga, oye, es que yo no le entiendo, yo no sé mucho, por eso me estoy acercando contigo, por eso yo necesito una asesoría, porque yo no le sé. Claro, eso es muy válido. Pero entonces, nosotros, para que al final la decisión sí sea del cliente y no de nosotros, tenemos que agarrarnos de este tipo de herramientas o de este tipo de metodologías para decirle al cliente, mira, pudiera ser el caminito, yo te explico, te ayudo a que lo entiendas, si veo que estás malinterpretando algo, te puedo hacer correcciones, pero que al final sí sea una decisión del cliente y sobre todo es una forma de empoderarlo y decirle, es tu dinero, es tu capital, siempre va a estar en tus manos, tú eres el que toma las decisiones. Adelante, aquí está, ¿no? Pero tu cliente, yo nada más te voy guiando, ¿ok? Entonces, parte de este caminito, de esta asesoría o de este acompañamiento que le vamos a dar a estas personas, es hacerles entender varias cuestiones, ¿no? que se tienen que tomar en cuenta. La primera es que una inversión en renta variable, lo importante es que consideremos que va de largo plazo, que va a haber riesgos, que el riesgo no necesariamente va a ser oye, yo voy a perder mi dinero. O sea, el riesgo, de hecho, el riesgo en inversiones o el riesgo en finanzas es esta volatilidad, es esta variación de rendimientos. Un riesgo en inversiones, por ejemplo, vamos a hablar del CETE. Cuando se dice que la deuda gubernamental es cero riesgo, es porque tú desde el principio ya sabes cuánto vas a generar de rendimiento. Tú compras un CETE y tú sabes cuánto vas a tener de rendimiento después de un plazo. Es cero riesgo. Yo voy a ganar el 7%, el 7.5% o lo que sea que ahorita estén pagando los CETES. Hoy sale, por cierto, la nueva tasa de CETES, hoy es martes. Y entonces, a partir de ese número que tú ya tienes, ya no va a haber movimientos. Yo ya sé que voy a ganar ese rendimiento y ya no va a haber una variación. Pero en renta variable, cuando invertimos en el mercado accionario, ahí sí hay una variación.
Puede haber algunos estimados, ¿no? Algunos analistas te dicen, se espera que esta acción o que este índice crezca un X porcentaje, pero va a haber una variación, ¿no? A esa variación se le conoce como riesgo y es algo que el cliente tiene que entender. Por eso hablamos de que son productos o estrategias más riesgosas, más volátiles, hay más variación, no sabemos en cuánto va a terminar el rendimiento. Y entonces, por ende, tenemos que ser un poquito más disciplinados y más cuidadosos en este tipo de inversiones, ¿ok? Pero bueno, cuando nosotros llevamos de la mano al cliente, ¿no? Con todo esto que les acabo de explicar, cuando él ya entiende lo que es un riesgo, ya que él entiende cómo va a ser la plataforma en la que vamos a invertir, ahora nosotros tenemos que plantear objetivos con él. Señor cliente, ya entendiste que eso es de largo plazo de preferencia y que hay una cierta variación de rendimientos, de precios, etcétera, etcétera. Ahora sí, antes de tomar decisiones, ¿qué queremos hacer? ¿Para qué es este dinero? Que aquí lo mencionamos como necesidades, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres llegar a un sueño o simplemente quieres tener un capital ahí de resguardo? ¿Qué quieres hacer? Platícame. Ya una vez que el cliente nos platica sus necesidades u objetivos, porque pueden ser las dos, ¿no? Puede tener necesidades a cubrir, perdón, o a lo mejor no tiene una necesidad de cubrir, pero simplemente tiene el objetivo de que su patrimonio crezca a un cierto nivel. Perfecto, ya me lo platicaste. Entonces, ahora sí, siguiente, ¿qué enfoque es el que vamos a tomar para esta inversión? ¿Vale la pena que sea de muy largo plazo? ¿Es de corto plazo? ¿Qué vamos a estar haciendo en el Inter? ¿Necesitamos que le estés aportando? ¿Necesitamos complementar con otro tipo de estrategias? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya conociendo, ya que el cliente conoce mi plataforma y que yo conozco lo que el cliente está buscando, entonces ahora sí conectamos con el, a ver, ¿cómo vamos a hacer match? ¿Ok? Y nosotros le tenemos que explicar cómo funciona ahora, ya bajo estas, digamos, bajo estos parámetros que nos dio el cliente, estadísticamente hablando, cómo se han dado algunos de los rendimientos o algunos de los resultados. Porque, insisto, puede ser que el cliente esté de repente, como se dice acá en el norte, ¿no? Muy chiflado o que tenga una visión que, pues que no, que nada que ver. Y nosotros lo tenemos que encaminar. Nosotros somos los responsables de decirle, a ver, señor cliente, esto funciona así y de esta manera, ¿ok? Los rendimientos que usted está buscando, si son factibles o no son factibles al tiempo que usted está buscando. Les pongo un ejemplo. Recientemente un amigo me decía, oye Ricardo, yo quiero comprar una casa, la quiero comprar en 3 años y nada más tengo este capital. Hicimos números rápidos y le dije, pues tan solo para el enganche te falta bastante. Me dice, sí, pero en inversión yo creo que los gano, ¿no? Le dije, híjole, es que el rendimiento que tú estás necesitando para llegar al mínimo del enganche que tú quieres, en el tiempo que tú me estás diciendo, no es factible. Entonces, puede ser que se te dé, porque también a veces la renta variable nos da esas sorpresas muy gratas, ¿no? El año pasado tuvimos alternativas que dieron 40%, ¿no? Cuando nosotros siempre hemos dicho que el estándar que deberíamos de estar buscando en rendimientos va entre un 8 y un 12%, y generar más del 40%, dices, wow, pero eso no es algo común, no es algo normal, ¿no? Eso de repente se sale, son esos momentos extraordinarios o es un rendimiento que está cubriendo parte de las minusvalías de otros años, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes. Por eso me detengo en este slide para que quede bien claro esa charla que tenemos que tener con el cliente. Te explico cómo funciona, platícame qué estás buscando, tratamos de hacer match entre las dos posturas y sobre todo ver que sea factible lo que estás buscando, porque si no, entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Algo muy interesante, cuando le explicamos a los clientes estas alternativas de inversión que nosotros tenemos, es que hay distintas formas de poner a trabajar nuestro dinero. Al menos como nosotros los vamos a diversificar, lo vamos a tener en estos 4 principales bloques. El cliente puede invertir en bonos, o yo llamaría en títulos de deuda, ¿no? Que son las inversiones más conservadoras. También el cliente puede invertir en mercados desarrollados. Un mercado desarrollado, pues bueno, es un país, es una economía que, como lo dice el nombre, ¿no? Ya está desarrollada, ya tiene empresas, estas que se conocen como las famosas blue chips, ¿no? Empresas grandes, empresas AAA, que también se les conoce, que son empresas ya muy consolidadas, ¿no? Que a lo mejor ya no se puede esperar una sorpresa o
o estos, digamos, estos proyectos que de repente son un boom, pero que constantemente están generando ganancias porque ya están en una etapa de consolidación. Yo siempre les digo, por hablar de un ejemplo local, Bimbo es una empresa ya muy consolidada aquí en México. Lo más con lo que nos puede sorprender Bimbo el día de hoy es con que saque un gansito patrio, y es un gansito que viene decorado con colores verde, blanco y rojo, ¿no? Y es el mismo que va a usar en Navidad probablemente, porque curiosamente son los mismos colores y es el gansito navideño. Y entonces es lo más, o sea, son ese tipo de cosas. Ya es muy raro que nos sorprendan con algo nuevo. Pueden sacar un nuevo pan, pero la gente ya tiene sus favoritos, ¿no? Que si los barnitos, que si los pingüinos o lo que sea. Ya son empresas consolidadas. Pero hablando también de una empresa local aquí en México, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a irnos por una farmacéutica, ¿no? Genoma Lab. Genoma Lab sí de repente nos puede llegar con alguna sorpresa y decir, ¿sabes qué? Traigo un nuevo tratamiento, o traigo un nuevo medicamento que ayuda a este tipo de problemas. Y entonces ese medicamento puede ser un boom de momento y decir, wow, me quiero ir para allá. Bueno, los mercados desarrollados se parecen más al ejemplo de Bimbo que les acabo de dar. Son ya empresas consolidadas, son empresas que ya llevan un cierto ritmo de crecimiento, que puede haber minusvalías, pero que sabemos que pronto se recuperan, porque por eso son desarrollados y son consolidados. En el siguiente bloque vamos a tener los mercados globales, ¿no? Oye, yo quiero invertir ya en mercados muy diversificados. Puedo contener mercados desarrollados y mezclarlo con mercados emergentes, que un mercado emergente va a tener esta dinámica muy similar a lo que yo les platiqué de Genoma Lab, ¿no? Es un país que todavía no tiene esas empresas tan sólidas, tan fuertes, pero que sí de repente puede salir una que otra que dices, oye, trae un proyecto muy interesante. Y entonces los índices accionarios de los mercados emergentes vamos a notar que son más como de chispazos, de momentos, un boom que se da en una cierta fase. No van a tener este crecimiento tan consolidado. De hecho, normalmente tienen un crecimiento o un desempeño muy lateral, se le conoce, o sea, como que las bolsas de valores de los mercados emergentes, como que no muestran una tendencia alcista, sino como que se estancan, ¿no? De repente están estancados, pero de repente sucede algo y por eso son mercados emergentes y ¡pum! Y truenan y a lo mejor se vuelven a estancar. A México le pasa, México es un país emergente. Entonces los mercados globales mezclan un poquito de estos dos. Ya no nada más es los desarrollados, sino que también nos queremos apalancar de estos países que tienen esos momentos interesantes. Y por último vamos a tener los mercados especializados, que ya es irnos directamente a algo ya muy enfocado. Oye, yo quiero invertir en un cierto sector, yo quiero invertir en un cierto tipo de activos, yo quiero invertir en el sector de tecnología, en el sector salud. ¿Sabes qué, Ricardo? A mí me interesa todo lo que tenga que ver con infraestructura. Oye, pues entonces vamos a ver cuáles de nuestras alternativas de inversión se ven apalancados por un crecimiento que pudiera tener el sector de infraestructura. No sé si queda claro esto, o sea, es, otra vez, el resumen. El cliente va a poder invertir en nuestras alternativas de inversión en algo conservador como bonos, la renta fija a grandes rasgos o instrumentos de deuda, mercados desarrollados que son muy constantes, mercados globales que ya lo mezcla con los emergentes y mercados especializados que ya es irnos directamente a un sector o a un tipo, algo ya muy temático. Entonces, señor cliente, ¿cómo quieres invertir? Ya que tenemos todo eso, ¿cómo quieres invertir? Pero ahorita lo platicamos. Antes de que el cliente tome estas decisiones de qué de todo esto le llamó la atención, le tenemos que hacer del conocimiento que cuando el cliente invierte, tiene que haber una cierta armonía, una cierta congruencia, ¿no? Entre estas tres principales variables o conceptos: el tiempo, el rendimiento o las ganancias y la especialización. Oye, Ricardo, yo quiero invertir a 3 años y ganar el 58% de rendimiento, pero, híjole, quiero estar invertido en lo más conservador. Señor cliente, perdóneme, pero eso no existe, ¿no? Y para eso es que vamos a apalancarnos
de las fichas técnicas de las alternativas de inversión para que el cliente vea que no es algo que yo le estoy dando un rotundo no, nada más porque a mí se me antojó, sino porque así ha sido históricamente y estadísticamente el desempeño de estas alternativas de inversión. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber una armonía. Oye, ¿qué quieres? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Al tiempo de inversión, a las ganancias o a la temática, ¿no? A esta famosa tesis de inversión en la que quieres estar, ¿no? Alguna de estas tenemos que seleccionar porque las otras se van a tener que adaptar a esta que nosotros elijamos. Oye, Ricardo, mira, a mí no me importan las ganancias, yo quiero invertir en el tiempo. Perfecto. Entonces, ya podríamos tomar como un segundo plano qué tan especializada quieres que sea tu inversión y si tú ya mismo me estás diciendo que las ganancias no son algo que te quite el sueño, obviamente estás buscando que sea algo que está en mercado, algo que, pues, que sea prudente, pero ya tenemos al menos algo muy interesante y algo muy fijo. Yo me voy a dedicar al tiempo, yo quiero invertir a 18 años, a 12 años, perfecto. Oye, Ricardo, no, ¿sabes qué? A mí sí me interesan las ganancias. Yo sí necesito un rendimiento, pues que se pegue lo más posible a lo mejor al 15, al 20. Híjole, vamos a tener que apalancarnos de un tiempo, de un horizonte de inversión de largo plazo y sobre todo vamos a tener que apalancarnos de una especialización. No podemos invertir de una forma tan conservadora porque entonces difícilmente vamos a llegar a eso, al menos que el plazo de inversión en el horizonte sea muy largo y que entonces ya en el muy largo plazo, tomando esos históricos acumulados, digamos, mira, sí aproximadamente tú generaste este rendimiento. No sé si voy siendo claro. O sea, esto es importante que el cliente lo tome en cuenta y que ustedes lo externen. Tiene que haber esta armonía, esta sincronía entre el tiempo o el horizonte de inversión, las ganancias que quiere obtener el cliente o que está buscando según sus necesidades y la especialización de las alternativas de inversión. Insisto, esto es gestión pasiva. Esto es decir, no vamos a estar comprando y vendiendo, es confiar en que las alternativas que tenemos ya me van a dar una noción de estos tres conceptos. ¿Ok? Pasamos a esta gráfica, déjenme nada más ver el chat por si por algo hubiera alguna duda. ¡Wow! Ok, se está transcribiendo lo que estoy diciendo. Qué loco. Bueno, veo que no hay dudas. Espero no estarlos durmiendo y que, y que el tema vaya siendo claro. O si quieren aquí ahorita escribir algo, pero veo que no, ¿verdad? Vamos bien. Muy bien. Sigamos entonces con el tema. Ahora sí, ¿cómo funciona esta herramienta que les digo? Para mí es más como una metodología de asignación de estrategias de inversión. Aquí, ya después de que le platicamos esto al cliente, pues bueno, aquí ya se explica ya de una forma más visual, ¿ok? Lo que yo les decía, oye, si tú quieres un grado de especialización en tu inversión cada vez más sofisticado o más especializado, pues bueno, es factible que tengas un mayor rendimiento, pero también lo que te va a exigir esa inversión es que de preferencia tú tengas un horizonte de inversión de largo plazo. ¿Para qué? Para que tu experiencia sea agradable. ¿Ok? Insisto, tiene que haber una sincronía, una armonía. Oye, yo no quiero que sea tan especializado. Perfecto. Entonces ya no tenemos problema. Tu rendimiento seguramente también va a ser muy moderado, ¿no? Un poquito conservador, según lo que tú vayas a elegir de alternativas, pero lo importante es que ya tu horizonte de inversión no te va a exigir que sea de largo plazo. A lo mejor desde corto plazo ya estás cubriendo tus expectativas. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos aquí a ir perfilando a los clientes, que era algo que yo les decía hace rato. Mi cliente, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mucha experiencia invirtiendo, a lo mejor no tengo tanta experiencia. Bueno, vamos a irlo acompañando, porque yo les digo que esto es de dos, ¿no? Es del asesor y del cliente. Y es una danza, es un baile que tienen que llevar los dos, con esta coordinación, ¿no? Que uno no lleve un ritmo y el otro, los dos tienen que ir coordinados. Señor cliente, vamos a elegir algo que a usted le convenga. Insisto, queremos que la experiencia sea muy placentera. Entonces, vámonos coordinando. A ver, señor cliente, en esta danza que estamos teniendo los dos, platíqueme, ¿cuál es su perfil de inversionista? ¿Le gustan las inversiones muy conservadoras o le gustan las inversiones un poquito más dinámicas, ¿no? Primero vámonos por gusto, ¿no? ¿Cómo usted conecta con estas alternativas de inversión? Él ya nos va a decir cuál es su perfil
y ya una vez que nosotros vemos y exploramos cuáles son sus necesidades y objetivos, le vamos a decir, señor cliente, por lo que me está pidiendo, por el plazo de inversión que usted está dispuesto a tener en este proyecto y por los rendimientos que necesita, yo creo que lo más prudente es que elijamos este camino. Y ahí es donde se dividen estas 5 perfiles que pues de alguna forma nosotros les diseñamos a ustedes. Uno es el perfil del cliente que es moderado y defensivo, ¿no? Ese cliente, de entrada un cliente muy conservador, pues ni siquiera debería de estar en un patrimonial, debería de estar en un elite, ¿no? Por el tipo de inversión. Y sobre todo, porque también los clientes que son muy conservadores seguramente también van a necesitar hacer muchos retiros, ¿no? Van a necesitar liquidez. Y recordemos que el patrimonial pues está diseñado para una inversión de largo plazo, una inversión a más de 5 años. Entonces, por eso aquí sacamos un poquito a los clientes conservadores. Pero vámonos con los moderados defensivos. Oye, Ricardo, yo sí soy un poquito temeroso de lo que pudiera pasar con las alternativas, que si sube, que si baja, eso me pone muy nervioso, yo me quiero ir tranquilo. Perfecto. Pero estamos en un patrimonial, estamos hablando de 5 años al menos. Entonces, aquí lo que sí nosotros vemos prudente o que tenemos que tomar a consideración, porque insisto, estas son decisiones que el cliente va a tomar, es decirle, probablemente vamos o es prudente que tengamos 3/4 partes de nuestra inversión, o aquí hablamos de un 75%, en inversiones muy conservadoras, ¿no? En alternativas de activos de renta fija, ¿no? Porque usted es un cliente un poquito temeroso de lo que pueda pasar con el mercado. Pero también vamos a 5 años y entonces vale la pena que consideremos un porcentaje, perdón, en mercados desarrollados, que ya sabemos que los mercados desarrollados, si bien es cierto que no nos garantizan que siempre van a estar en positivo, lo que sí nos dice es que son empresas o van a contener empresas que pues ya están muy consolidadas, muy, digamos, con esta infraestructura para ir generando valor y riqueza durante el tiempo. Insisto, las crisis siempre las vamos a ver, pero también estas compañías son las primeras que se reponen, ¿vamos? Entonces, digo, no sé si queda claro este primer perfil moderado defensivo de por qué lo diseñamos de esta manera. No sé si hasta aquí vamos bien. Déjenme ir viendo el chat también para ver si hay alguna pregunta. Parece que todo bien. Muy bien, avanzamos. El siguiente perfil es el que nosotros llamamos moderado tradicional. Igual al anterior, pues es un cliente que sabemos que va a invertir de 0 a 5 años, insisto, porque aparte así está diseñado el Optimax patrimonial, a 5 años. Entonces, oye, pues yo también sé que voy a 5 años, a lo mejor me quedo un poquito más, pero no es muy seguro. Lo que sí me queda claro es que yo no soy como el compañero que acaba de pasar, el que era miedoso, bueno, no miedoso, no quiero decir miedoso, pero el que es un poquito, pues, más precavido. Yo sí me animo a invertir un poquito más en los mercados. Yo entiendo que esto es de largo plazo y yo sí le quiero meter algo de saborcito a mi inversión. Pues bueno, una forma en la que el portafolio puede estar de alguna forma balanceado para este tipo de clientes va a ser una 1/4 parte en mercados desarrollados. Y aquí les voy a ir dando un spoiler que no sé si ya se dieron cuenta. En todos los perfiles tenemos una 1/4 parte en los mercados desarrollados. Es una forma de nosotros darle una cierta certeza a nuestro portafolio. Insisto, esto es un punto de partida. No quiere decir que a los clientes que caben en este rubro, así los vamos a diversificar, pero es un punto de partida. Es decirle al cliente, oye, siempre considera en un porcentaje, pues, prudente, invertir en estas compañías que ya son muy desarrolladas y que nos van a dar una tranquilidad. Por eso es que vamos a ver el 25% de los desarrollados prácticamente en todos los perfiles, porque es esa solidez, ese como capital que nos va a dar una certeza, que sabemos que ahí está. Pero entonces ya a partir de aquí, los siguientes perfiles, vamos a jugar
con las otras dos alternativas o los otros dos bloques, ¿no? O grados de especialización. Uno, los mercados globales, que acuérdense que los mercados globales meten a los desarrollados, pero también a los emergentes, y los mercados especializados, que ya son una temática o una tesis de inversión muy específica. Y aquí sí se pueden dar cuenta, como lo dice el nombre en la flechita de arriba, a mayor grado de especialización, pues las alternativas que tenemos etiquetadas como especializadas van a ir teniendo una mayor proporción. Aquí muy fácil tenemos 35, 40, 45 y 50, que evidentemente el que va disminuyendo es el de los globales, porque los globales, digamos que es como esa parte media entre los desarrollados y los especializados, los emergentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese mix pues va disminuyendo, ¿no? Porque ya le estamos dando más peso a los especializados. Pero otra vez, lo que yo les decía, esto no lo tomen como una regla de cajón o como una regla rígida. Ah, es que Ricardo nos enseñó esta gráfica y entonces a mi cliente dinámico tradicional que va entre 5 y 10 años es 40, 35 y 25. No necesariamente, es un punto de partida, es una consideración. El cliente es el que tiene que tomar la decisión y decir, me hace sentido la diversificación que me estás proponiendo. A lo mejor el mismo cliente en el momento les dice, no, ¿sabes qué? Sí voy a 10 años, pero voy a 8 años, pero ¿sabes qué? Hay que modificar un poquito los porcentajes. No quiero 25 en desarrollados. ¿Le podemos subir a 30? Claro que se puede. ¿A quién le vamos a bajar ese 5%? Yo creo que se lo bajamos a los globales. Y entonces va a ser 30, 30, 40. Perfecto. El cliente decide. Vuelvo a lo mismo. Este es un punto de partida, pero únicamente lo que estamos haciendo es apalancarnos de estas gráficas para que el cliente entienda el concepto principal de todo, de lo que es invertir. Si tú quieres un mayor rendimiento, tienes que quedarte un horizonte mayor, o sea, que tu inversión sea de mayor plazo y que el grado de especialización sea mayor. Y si alguno de estos dos conceptos no le vas a, o sea, no lo puedes llevar tan lejos, entonces a lo mejor lo vas a disminuir, pero el otro necesariamente tiene que incrementar. Si yo quiero que en menos tiempo yo gane más rendimientos o tenga las posibilidades, porque no tenemos nada seguro, tener las posibilidades de generar más rendimiento, le bajo al tiempo, pero le subo a la especialización y que pase lo que tenga que pasar. Insisto, esto ya son riesgos que está adquiriendo el cliente. No, ¿sabes qué? A mí me da miedo. Mejor yo quiero disminuir el riesgo, perfecto, pero tú quieres un cierto rendimiento. Vamos a tener que alargar la flechita de abajo, que es el horizonte de inversión. ¿Te hace sentido, señor cliente? Y entonces ahí vamos ya rebotando estas ideas. Algo que es importante que ustedes sepan es, nos han mentido todo este tiempo que dicen que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón, pero el cliente es el cliente. Eso sí, se le respeta, ¿no? Pero el cliente no siempre tiene la razón, y menos en este tipo de asesorías o en este tipo de, digamos, de servicios. No necesariamente el cliente siempre tiene la razón, porque ahí es donde nosotros entramos como especialistas y le hacemos ver qué cosas sí quedan y qué otras no. No sé si voy siendo claro con esto. Entonces, el cliente no siempre tiene la razón, se puede equivocar en algunas percepciones que él tiene de las inversiones. No tengan miedo de decirle al cliente, híjole, eso que estás diciendo no es como tal, mejor te hago la corrección. El cliente no siempre tiene la razón, pero ojo, el cliente es el cliente. Eso sí, no se les puede olvidar. Un trato con mucha educación, con mucho profesionalismo, y el cliente es el cliente, ¿no? De él necesitamos. Entonces, hay que ser muy prudentes, muy profesionales, y ese profesionalismo también adopta el decirle de vez en cuando, señor cliente, no es así como lo está mencionando. Recientemente me pasó en un acompañamiento que me pidieron, donde el cliente me decía, Ricardo, es que yo sé que, ya me acuerdo que estábamos viendo un tema, pero él me decía, yo sé que siempre cuando pasa esto sucede esta cosa. Yo le decía, permíteme decirle que no es así, señor cliente. De hecho, tenemos estadísticos que dicen lo contrario. A lo mejor 1 o 2 años, o sea, se ha dado, o a lo mejor sí ha habido en ocasiones, pero no siempre es así. Insisto, tenemos un estadístico que muestra lo contrario. Entonces, cuando ya le enseño el estadístico al cliente, se queda así como de, ah, tienes razón.
pero yo fui muy educado, muy profesional e insisto, parte de mi profesionalismo es hacerle ver al cliente que no siempre tiene la razón. Si yo tengo las herramientas y los argumentos, ¿no? Eso también es importante. Ahora, ¿cómo funciona esta maravilla de archivo que les acabamos de diseñar? Bueno, ya tiene más de un año que lo diseñamos, pero ¿cómo funciona? Oye, Ricardo, yo tengo un cliente que creo que queda en esta barrita de en medio, porque es un cliente que sí, digamos, sí tiene un cierto apetito por los activos de riesgo, pero sobre todo él me dijo que quiere invertir a 8 años, ¿no? A 7 años, a mí me gusta mucho el 7, es uno de mis números favoritos. Entonces, Ricardo quiere invertir a 7 años, perfecto. Pareciera que está dentro de esta columna. Vamos a meternos, le damos clic, si se fijan, este es el PDF y ya lo estoy manipulando como ustedes lo van a manipular. Es importante, yo aquí les recomendaría que este PDF lo abran o en una tablet o en una computadora para que sirvan los links y para que lo tengan así con vista completa, etcétera, etcétera, porque a lo mejor en el celular no va a ser la misma experiencia, ¿no? Entonces, en una tablet o en una computadora. Ya que estamos aquí, me lleva a lo que es el cliente dinámico tradicional. Y aquí lo primero que yo voy a hacer es ver estos 9 ideas o estos 9 conceptos y ver si conectan con mi cliente. Si veo que la mayoría como que no conectan, pues entonces a lo mejor vamos a tener que replantear. Y nos regresamos con esta flechita que viene aquí abajo a la derecha, le damos clic y me vuelve a llevar aquí. Y a lo mejor resulta que no era este, a lo mejor resulta que era este, ¿no? Pero bueno, aquí fue muy fácil porque decidimos por el tiempo. Entonces, dice, conoce al inversionista. ¿El perfil de tu cliente es arriesgado? ¿Sí o no? ¿El horizonte de tu cliente es de 5 a 10 años? ¿Sí o no? El riesgo del mercado, él lo conoce, o sea, sabe a lo que se está metiendo, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo o está consciente de que estamos metiendo una diversificación especializada? Y en este caso estamos empezando con el 40%, ¿sí o no? ¿Apuesta por las macro tendencias de largo plazo? ¿Sí o no? ¿Quiere hacer una inversión en empresas conocidas mundialmente? ¿Sí o no? ¿Aguanta la volatilidad del mercado? Porque ya estamos en activos de riesgo, ya estamos en activos volátiles. ¿La va a aguantar? ¿No? Señor cliente, si de repente su inversión baja un 10%, su millón ya no es un millón, ya son 900,000, ¿qué va a hacer? ¿Le meto más lana? Perfecto. Sí estamos en el perfil adecuado, ¿no? Híjole, no, yo creo que me salgo corriendo, ya no quiero perder más. Vamos a replantear, ¿va? ¿Tiene preferencia por inversiones 100% dolarizadas? Señor cliente, sabemos que el dólar hoy por hoy sigue siendo pues, la divisa más fuerte y más sólida, ¿no? Y la que se utiliza principalmente en el comercio internacional. Quiere dolarizar su inversión porque además sabemos que hay una relación muy estrecha entre el tipo de cambio, la inflación en nuestro país, etcétera, etcétera. ¿Quiere dolarizarse 100%? ¿Sí o no? Tiene un enfoque de generar un patrimonio. O sea, no es el cliente que va a estar haciendo retiros, es el cliente que dice, yo voy a meter ese capital a invertir y que crezca, ¿sí o no? Si vemos que la mayoría de estos conceptos conectan con el cliente, entonces vamos bien y podemos seguir adelante. Señor cliente, entonces le platico ahora sí de esta alternativa. Dice que el dinámico tradicional es un portafolio arriesgado, ojo con esto, pero está diseñado para superar los rendimientos del mercado, de los mercados desarrollados, ¿no? Mercados desarrollados hablamos de Estados Unidos y algunos países europeos, ¿ok? ¿Cuándo los va a superar? Pues no necesariamente tiene que ser un cambio inmediato. Estamos esperando a que este resultado de que este portafolio que le estamos ofreciendo supera los mercados desarrollados, estadísticamente hablando, sucede en un lapso entre 5 y 10 años. ¿Le hace sentido, señor cliente? Sí, porque yo quería invertir a 7. Perfecto, seguimos avanzando. Dice que este portafolio también tiene la posibilidad de invertir en activos especializados y lo tenemos que hacer porque queremos potenciar el rendimiento, ¿no? Y aquí dice, con el fin de buscar una mejor relación riesgo-rendimiento, pero siempre, siempre, siempre que vaya de acuerdo al que está buscando el cliente. ¿Cuál es el perfil
porque también es un perfil riesgo-rendimiento que tiene el cliente. ¿Eres más moderado o eres más agresivo? No sé si voy siendo claro. Y entonces aquí ya le digo al cliente, lo que yo les decía, es un punto de partida. En esta metodología y en esta herramienta que les diseñamos, es un punto de partida decirle al cliente, vas a tener un 40% en especializado, un 25% en desarrollados y en globales, que son desarrollados y emergentes, vamos a tener un 35%. Señor cliente, ¿le hace sentido esta diversificación? ¿Por qué la queremos llevar así? Bueno, ya nos vamos aquí a la grafiquita. Esta grafiquita es aproximadamente de 10 años, precisamente, que es lo que estábamos calculando, y es que el cliente vea cómo se ha, pues sí, cuál ha sido el desempeño de cada una de estas alternativas, bueno, o de cada uno de este bloque de alternativas, ¿no? Porque agarramos, digamos, las alternativas que tenemos en Allianz, las más representativas de estos bloques, estos son los rendimientos que han generado. Las alternativas especializadas en este lapso de 10 años han generado 264% de rendimiento. Esto está al cierre de junio, o sea, digamos a la mitad de este año, ¿vale? Oye, señor cliente, los mercados desarrollados que le estamos metiendo un 25% han generado un 240%, ¿no? Por eso esta intención de mezclar los especializados y los desarrollados. Y si queremos tener un término medio, tenemos los globales, que en este mismo periodo han generado 166% de rendimiento. Cuando nosotros hacemos una mezcla óptima de todos estos, pues obviamente lo que estamos buscando es ganarle a los mercados desarrollados, digamos en lo tradicional. ¿Por qué? Porque nos estamos apalancando mucho de los especializados. No sé si queda claro esto que les acabo de decir y déjenme, voy a las preguntas. Dice, ¿nos van a ver la presentación? Sí. Para el caso del Elite, ¿cómo sería la distribución? Te digo, esto es principalmente para patrimonial. En Elite yo creo que ya la dinámica o esa charla tendría que ser un poquito ya más... Aparte tenemos menos alternativas, entonces puede ser un poco más personal, ¿vale? Dice, ¿por qué en la página 13 la alternativa IBB se repiten diferentes nombres? Ah, porque sí tenemos... de hecho ya estamos viendo eso, si quitamos algunas, pero sí tenemos distintas alternativas del Standard & Poor's 500, ¿va? Vamos a quitar seguramente algunas repetidas porque pues no hace sentido, ¿va? Edad de contratación, José Cifuentes. Mira, el cliente es desde 18 años de edad. Esto ya es una pregunta del patrimonial, ¿no? Patrimonial es hasta los 70 años de edad. A partir de los 70 años de edad ya entra revisión si es prudente o si no es prudente que se le abra el producto. Y esto lo mencionamos porque clientes arriba de 60 años de edad, de hecho 55 años de edad, deberían de decantarse más por un Elite que por un patrimonial, ¿no? Entonces, digamos que la línea de negocio estableció que la edad de contratación de un patrimonial sean 70 años, hasta 70 años. Pero bueno, ya que estamos aquí y que el cliente quiere ahora saber un poquito más, así como dice, ¿sabes qué? Me hace sentido, pero ahora quiero saber más de cuáles son esos mercados especializados, cuáles son los globales y cuáles son los desarrollados. Entonces le vamos a dar clic aquí mismo en este mismo PDF. Le voy a dar clic al especializado y estas son las alternativas especializadas. La pregunta del billón, ¿en qué te quieres especializar? ¿En empresas consolidadas, en innovación tecnológica, en cambio demográfico, en cambio climático, sectores simplemente o en el crecimiento? ¿Sabes qué, Ricardo? A mí me interesa la innovación tecnológica. Yo me quiero diversificar en innovación tecnológica. Perfecto. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice innovación tecnológica y nos va a decir qué alternativas tenemos en Allianz que van con esta especialización, con esta tesis de inversión. Tenemos el Nasdaq, tenemos la alternativa de Allianz de tecnologías especializadas y tenemos el ETF de automatización y robótica. Oye, Ricardo, platícame más del Nasdaq. Perfecto. Le doy clic aquí y me va a abrir la página de Invesco, porque recuerden que el ETF más conocido y más superado del Nasdaq, pues es el de Invesco, ¿no? El famoso QQQ. Entonces, ahora sí, ya que tengo aquí la ficha de Invesco, no de Allianz, de Invesco directamente, porque la intención es que el cliente conozca la inversión desde la raíz.
Yo voy a invertir en el Nasdaq, ¿en qué ETF? Ah, pues en el ETF de Invesco, que es QQQ. Y aquí viene toda la información que el cliente pudiera necesitar. ¿Cómo se llama? Invesco QQQ Trust. ¿Cuál es el ticker? QQQ. Vamos a ver rendimientos. Oye, ¿cuál ha sido el rendimiento en los últimos 3 años, por ejemplo, del benchmark, aquí del ETF con el precio a mercado, ¿no? 26% en los últimos 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, a 10 años, pues ha pagado un 18%. Estos son rendimientos anualizados, ¿no? Digo, si de repente dicen, oye, ¿cómo que a 3 años pagó 26 y a 10 años el 18? Son rendimientos anualizados. Pero se fijan lo que yo les decía hace rato, o sea, si el cliente quiere que tener un rendimiento muy elevado, pues necesita apostarle al tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor aquí en 3 años, porque venimos de una recuperación, no se ve tan claro, pero sí se ve muy claro la diferencia, cómo brinca, a lo mejor es poquito, en otras alternativas debería de brincar más, pero como brinca de 5 a 10 años, sí hay un crecimiento de rendimiento que sí se ve comparado con el de un año, ¿no? Oye, aquí en lo que va en los últimos 7 meses, 8 meses, no, 7 meses, no, de hecho 6, porque este está el 30 de junio. En los últimos 6 meses, esta alternativa dio 8, pero en un año ha dado 15, pero en los últimos muchos años ha llegado incluso al 18, que era lo que yo les decía, si mi cliente quiere parecerse más al 20% que al 10%, pues entonces, señor cliente, tiene que invertir un largo plazo, ¿no? Que era lo que yo les mencionaba hace ratito. Pero bueno, regresamos al PDF. Le voy a dar la flechita para atrás, porque ahora queremos ver otro tipo de mercados especializados. Oye, Ricardo, no sé, yo quiero ver los que tienen que ver con los sectoriales. Le doy clic en sectoriales y aquí vamos a tener algunos. Vamos a tener el sector salud, el sector financiero, tenemos 2 del sector financiero, tenemos real estate, ¿no? Que son bienes inmuebles, tenemos el sector de transporte, construcción y oil and gas, ¿no? Que realmente es oil and gas exploration, que es esas empresas que se dedican a la exploración, pero también a la extracción de gas y petróleo. ¿En qué quiere invertir de todo esto, señor cliente? ¿Sabes qué? Ya le estoy metiendo tecnología, pues yo le quiero meter a lo de petróleo y gas. Entonces le damos clic aquí y me va a llevar a la página web, en este caso de iShares, de el ETF que tenemos para esta alternativa. El ETF es así, como yo les decía, US, son empresas de Estados Unidos, Oil and Gas Exploration and Production, ¿no? Que es la producción o extracción, pues, y exploración de gas y petróleo. Si aquí le hago un poquito de zoom, vamos a ver ya los detalles. El ETF como tal, su ticker es el IEO, que aparece aquí. Bueno, ya sabemos que es gestionado por iShares de BlackRock. Aquí vemos un poquito de los rendimientos históricos, la misma tablita que vimos hace rato, ¿no? En un año lleva el -8, en 3 años el 7, en 5 años el 25, en 10 años el 4, ¿no? Entonces, aquí ya nos dice mucho. Oye, ¿en qué invierte? Ah, pues bueno, invierte en estas empresas. ConocoPhillips, EOG Resources, Marathon Petroleum, Phillips, EQT Corporation, etcétera, etcétera, ¿no? Diamondback Energy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos más información de esta alternativa. Oye, ¿sabes qué? Si me gusta, no me gusta, o ya me arrepentí y me quiero ir al sector financiero. Tenemos 2. ¿Cuál interesa? Bueno, el cliente aquí puede ver las 2 fichas técnicas. Oye, ¿sabes qué? Esta es de una operadora, una gestora de activos que se llama Spider, y la otra es de otra operadora que es precisamente BlackRock, iShares. Aquí está. Señor cliente, ¿con cuál de las 2 te quieres quedar? Ah, pues déjame ver las posiciones. Yo aquí veo que esta trae Berkshire de Warren Buffett, trae JP Morgan, trae Bank of America, trae Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley con un 2%. Oye, a lo mejor yo quisiera un poquito más ponderado en algunas empresas. Bueno, para eso es que tenemos 2, ¿no? Interesante, si le quisieras cambiar ahí un poquito.
Oye, pues aquí Goldman Sachs también trae el 2, pero Morgan Stanley, bueno, trae el 2.36, pues está muy similar, ¿no? Berkshire, JP Morgan, Visa, este considera Visa, que el otro no, Mastercard, y a lo mejor aquí viene la diferencia donde el cliente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero esta de Spider a la que tiene BlackRock, no sé, o a lo mejor es al revés, no le gustan estas y prefiere la otra. Pero sí queda claro cómo se utiliza esta herramienta, o bueno, la herramienta es el PDF, pero realmente es una metodología la que les estamos explicando a ustedes, pues para precisamente asignar esta estrategia de inversión. Me regreso aquí porque va a pasar lo mismo con los países desarrollados. Esos son los países desarrollados. Me imagino que esta es la página 13 que me mencionaban hace ratito, ¿no? Aquí viene Dinámico Dólares, que es una alternativa básica en patrimonial. Desde 50,000 pesos puedes invertir en esta alternativa, pero también tenemos otras. Tenemos SPY, que es una alternativa que replica, o un ETF que replica el Standard & Poor's 500, pero el IBD es de BlackRock. Aquí lo vamos a ver, iShares BlackRock, y SPY es de Spider también, ¿vale? Prácticamente, pues las dos invierten en lo mismo, que es el Standard & Poor's 500, pero pues bueno, es bueno que ustedes sepan que tienen algunas opciones adicionales, porque si quisieran alguna alternativa u otra, ¿no? Tenemos, bueno, 2 veces el Standard & Poor's 500, esas son las que les digo que pronto vamos a eliminar una de estas, pues porque no hace mucho sentido, pero digamos que este es un poquito, el que dice Dinámico Dólares, resguarda un poquito más en su portafolio, tiene más activos de liquidez, porque como es una básica, pues está diseñada para que haya más movimientos. Y esta, que aparentemente es la misma alternativa, pero tiene menos activos de liquidez. Por lo tanto, pues en el muy largo plazo, estamos hablando de 10 años o más de 10 años, puede haber una cierta diferencia entre estas dos alternativas, aunque es el mismo ETF. Insisto, esto yo creo que pronto va a cambiar, entonces, pero más o menos para que entiendan la lógica, porque a lo mejor el que sí se queda es este, ¿no? El de Spider. No sé, ya veremos a ver qué decidimos. Pero aquí tenemos Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, etcétera, etcétera, ¿va? Queda claro cómo funciona esta herramienta. Realmente es un PDF que si ustedes le hacen scroll, pues aquí van a encontrar todo este material. Aquí lo interesante, pues es, bueno, que naveguen por los botoncitos, aunque en la última parte sí tenemos estos anexos que les puede ayudar bastante también a complementar su asesoría. Un ejercicio teórico, de cómo pudiera ser alguna, digamos, asignación, ¿no? Según los perfiles y algunos de las alternativas más demandadas que tenemos, ¿no? Tenemos oro, tenemos sector salud, que es una mega tendencia, tenemos el sector financiero, Nasdaq, Global Opportunities, el Standard & Poor's 500 y las que son de renta fija. Entonces, obviamente, el modo defensivo sí considera renta fija, si se fijan, las demás no, pero ya de aquí en adelante podemos tener una cierta asignación, que es la intención de la I, asignación de estrategias de inversión, según el perfil que estamos teniendo. Oye, ¿y cómo se han desempeñado estos perfiles, pero ahora vistos en una gráfica? Pues así se han visto. El inversionista de muy largo plazo, ¿no? Que es el más agresivo, pues bueno, aquí lo vemos que sí de repente es la gráfica que más sube y más baja, ¿no? Es la más dinámica en movimientos, la más volátil, pero es la que también al menos en 10 años ha generado un mayor rendimiento, ¿va? Y aquí, pues bueno, realmente tenemos más gráficas de más de lo mismo, no me quiero detener en esto, nada más para que pues vean, ¿no? Cómo podemos ir asesorando al cliente, insisto, con esta metodología que les diseñamos a ustedes. No sé si hay alguna duda o algo que quieran que comentemos. Me dicen por aquí, déjenme regreso porque sí hubo bastantes comentarios. Dice, edad de contratación, ¿le sirve para deducir impuesto a los 65? Patrimonial, esto ya son preguntas más del producto. Patrimonial no tiene ningún beneficio fiscal, ojo con eso. Dice, ¿por qué se incluye global si el rendimiento es menor? Más bien global.
porque es una forma de mantener tu portafolio diversificado, o sea, darle como esa tranquilidad a la volatilidad. Si te fijas, los globales a lo mejor no te meten tanto rendimiento, no el hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando tú diversificas, o más bien es al revés, si tú lo que buscas es disminuir riesgos, tienes que diversificar. Si tú lo que buscas es incrementar rendimientos, tienes que focalizar, ¿va? Bajo esta lógica, ¿no? Si busco disminuir riesgos, tengo que diversificar, y si quiero maximizar rendimientos, tengo, digamos, el lado opuesto a diversificar, que es focalizar o especializar tu inversión. De ahí viene todo esto. Meter las alternativas globales es ese colchón que me va a permitir una cierta estabilidad en mi portafolio. Lo que yo les mencionaba, es un punto de partida. Si cuando ustedes platiquen con el cliente les dicen, no, quítalo, o no le dejes el 30%, déjale nada más el 10%, adelante, ¿va? Pero que el cliente ya decida, nada más es un punto de partida de cómo los diseñamos nosotros. Dice, ¿cuáles son los montos mínimos del portafolio? 50 básicas, 100 para las Premier. En las inversiones de 5 a 10 años, bueno, ya enseñé las grafiquitas. Por ahí veo que alguien me está ayudando a contestar las preguntas. Muchas gracias. Dice, ¿crees que el Nasdaq siga siendo la mejor opción? Más que una pregunta para mí debería ser para el cliente, ¿no? Preguntarle esa tesis de inversión que tiene el cliente. Hay clientes que dicen que no, y a ver, es válido. Hay clientes que dicen, no, obviamente sí. Hay clientes que dicen, puede que sí, pero yo prefiero irme por otro sector, ¿no? Pero es esa charla que deben de tener con los clientes. A mí me encanta cuando luego las preguntas me las hacen a mí, ¿no? Oye, Ricardo, ¿crees que sea bueno que a este cliente le diversifiquemos de esta manera? Y le digo, ¿por qué me lo preguntas a mí? Pregúntaselo al cliente. O sea, el cliente es al que le tienes que decir, ¿te hace sentido lo que estamos haciendo? Siempre recuerden que el cliente tiene que sentir que él tiene el poder sobre su inversión, porque así es su dinero, es su inversión. Nosotros nada más asesoramos, guiamos y acompañamos, pero él es el que toma las decisiones. Entonces, esas preguntas tienen que ser más para el cliente que para nosotros. Para nosotros se vale el, oye, no le entendí, te lo explico. ¿No? Si después de la explicación siguen quedando dudas, a lo mejor ya entonces ya diría, tal vez esto no es para ti, ¿no? Porque Warren Buffett dice que no inviertas en lo que no entiendes. No sé si voy siendo claro, o sea, agarremos esos tips, esas frases de los famosos, de los expertos, de los grandes cerebros en nuestro día a día, en nuestras asesorías. Dice, el patrimonial paga el 10% de impuestos, sí. Sí, no tiene beneficio fiscal el patrimonial. ¿Es inversión pura, no tiene beneficio fiscal? Bueno, ya lo dijeron. Giselle dice, ¿a qué te refieres con rendimientos anualizados? Cuando hablo de los rendimientos anualizados, aquí en estas, lo tenemos en las fichitas, ¿no? Me refiero a que sabemos que no es así, porque aquí vemos la gráfica que sube, baja, y a veces sube muchísimo, y a veces baja, y lo que sea, y no ha sido un rendimiento constante. Pero si lo comparáramos con un rendimiento constante, así como tipo los CETES o ese tipo de inversiones, sería equivalente a que esta inversión me estuvo pagando el 13% anual. 13% cada año, y con sus respectivas capitalizaciones. Eso es bien importante. Como si lo que generé durante un año fue el 13%, se capitaliza y el siguiente año vuelvo a generar otro 13%, pero ya de un interés compuesto. Eso es anualizar rendimientos cuando hablamos de más de un año, ¿ok? 10 años, que es la misma lógica, ¿no? O sea, cuando decimos, el CT 28 días te pagó el 7 anualizado. Es como si durante un año se hubiera comportado igual, hubieras ganado el 7. Acá es igual. A lo mejor son 10 años, pero si yo quisiera ver cuánto fue año por año, sería el 1361, ¿vale? Espero haber sido claro, Giselle. Dice, ¿los rendimientos están limitados? Pues no, o sea, es mercado, ¿vale? Dice, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros clientes en caso de crisis y si el mercado cae? Para eso son los globales. Para eso tú le metes esas alternativas que son un poquito más defensivas, precisamente porque no sabemos cuándo va a haber crisis y cuándo va a caer el mercado, y entonces tenemos que estar siempre preparados con una buena diversificación,
¿vale? Ahí es donde va a entrar tu asesoría. Dice, si no tiene manera de invertir más, pues es eso, es nada más decirle lo que yo les mencionaba al principio, cuál va a ser tu horizonte, que haga sentido con los objetivos que estamos buscando y con el nivel de especialización. Spider es más caro, algunas alternativas pueden ser un poquito más caras, pero luego también en la gestión pueden ser más eficientes, ¿va? ¿Por qué hay asesores en Allianz que en redes sociales se refieren a los ETFs como fondos indexados? Pues porque prácticamente son eso. Un ETF en esencia es un fondo de inversión, pero dicen que están indizados, a mí me gusta más la palabra indizado, están indizados o indexados porque siguen un índice. Si te fijas aquí en esto, vamos a hablar, ¿qué es? Este es el Standard & Poor's 500. Y si te fijas, su benchmark, de hecho por aquí lo debe de mencionar, es el Standard & Poor's 500, ¿no? Déjame ver si por aquí lo menciona así como tal. Pero algunas fichas luego sí, pues aquí está, índice de referencia, el Standard & Poor's 500. Por eso es que dicen que los ETFs son fondos indizados o indexados, porque siguen un índice, tratan de replicarlo o están peleando contra ese índice, ¿vale? Dice, aunque se parecen, no son lo mismo. ¿Están en un error o para efectos prácticos se les puede...? Sí, sí se les puede llamar así. Realmente sí. Es que un ETF es un fondo que cotiza en bolsa de valores. Entonces, pues sí. Hay algunos ETFs que no necesariamente están indizados. Ojo con eso, ¿eh? O es un índice que creó, digo, no un índice bursátil, pero un índice que creó a lo mejor un Morgan Stanley o cosas por el estilo, que luego también eso es común, ¿va? Dice, creo que ya lo mencionaste, pero me gustaría, como tener más claro un speech o frase que le haga conciencia al cliente de que no es fijo, tal cual. Fíjate que, a ver, todas las inversiones, yo creo que esto es muy interesante, más bien lo que el cliente debería entender es que existen inversiones muy específicas que son constantes y que son fijas, pero que fuera de eso, el resto del mundo pues es un caos, ¿no? Digo, y no caos en la connotación negativa, sino que es esa, ¿cómo decirlo? No lo puedes predecir, es sensible a ciertas variables, no sé si me explico, o sea, el caos también tiene su parte linda. Entonces, es eso, hacerle ver que no es que todas las inversiones sean fijas y estas son distintas, no, todas las inversiones son impredecibles y más bien existen unas que son fijas. Porque si ustedes compran una casa a manera de inversión, ustedes no saben cuánto va a valer en 10 años. ¿O lo saben? No, porque, algunos me pueden decir, sí, Ricardo, porque crecen junto con inflación. ¿Cómo va a ser la inflación los próximos 10 años? Si ustedes ponen un negocio a manera de inversión, tú no sabes cuáles van a ser tus rendimientos, tus beneficios o tus utilidades de ese negocio. Entonces, realmente lo que tenemos que acostumbrar al cliente es a que él entienda que todo es impredecible y más bien existen algunas inversiones, un nicho muy chiquito, donde sí son predecibles y son fijas. Pero todo lo demás es una chulada. De verdad, aprendamos a encontrar ese atractivo que tiene el caos. Porque ese atractivo que tiene el caos nos permitió tener 40% de rendimiento en algunas de las alternativas el año pasado. No fue el 10, el 12% del que siempre hablamos, fue 40%. ¿Por qué? Porque viene de ese caos, de esa digamos, característica de ser impredecible, ¿no? Bueno, a mí se me hace fabuloso este tema de inversión, me apasiona como se pueden dar cuenta y así lo deberíamos de transmitir también, que el cliente lo vea padre y que diga, va, sí me aviento. Esto hay que compararlo pues, con cualquier tipo de inversión normal, ¿no? Que es impredecible. Patrimonial a 5 años, 9 millones, ¿qué recomiendas? Te recomiendo que hables con el cliente y que hagas esta metodología de la EI, ¿no? O sea, que precisamente tengas este diálogo y que le digas, ¿por dónde vamos, cliente? ¿Vale? O sea, me encantó tu frase y la estoy contestando como tal, Claudia, porque justo el mensaje de esta presentación es eso, ¿no? Es decirle al cliente, vamos a platicar, ¿no? Y yo te explico, y si no le entiendes, pues te vuelvo a explicar. Y si no sigues sin entenderme, pues ya nos apalancamos con alguien más, pero que el cliente sepa dónde está su dinero, para que esté tranquilo, para que el día de mañana, si hay una minusvalía, pero nosotros le decimos, señor cliente, tu minusvalía está en empresas AAA. Entonces, que el cliente sepa decir,
es algo de momento, seguramente se va a recuperar. Cuando los clientes entienden las inversiones, son los menos nerviosos y son los mejores clientes, son los que los van a recomendar, los que ustedes los van a buscar. Señor cliente, ya no me ha hablado y está cayendo el mercado, ¿todo bien? Sí, Ricardo, tú me dijiste que esto es así y yo voy a 8 años, llevamos 2, no me estés dando lata. Esos son los que deberíamos de estar buscando o los que deberíamos de estar educando y asesorando, ¿vale? Les vamos a compartir esto. Pues bueno, ya aquí yo creo que ya me voy despidiendo, nada más veo unos 2, 3 comentarios más. Dice, ¿podría ser el tradicional dinámico? Ok, ya se están apoyando ahí ustedes con alternativas. Yo soy de la idea de que no saquen de la ecuación al cliente. Al que vamos a asesorar es el que tiene que estar más enterado de la diversificación, ¿vale? Y si el cliente nos dice, no le entiendo, pues te explico. A ver, y se los platico, vale la pena. Alguna vez en Chihuahua me invitaron a unas citas, llegaron 3 señoras ya grandes de edad, tenían patrimoniales, los tenían muy agresivos, y llegaron nerviositas, ¿no? Porque eso fue hace 2 años, si no me equivoco, o el año pasado, no, fue hace 2 años. Y pues saben que el mercado estaba un poquito resentido, ¿no? Por la crisis inflacionaria. Entonces llegan las señoras muy nerviosas y me dicen, Ricardo, ¿qué hacemos? No sabemos, pues, la inversión, no sabemos qué hacer. ¿A dónde lo movemos? Y yo les decía, ustedes díganme a dónde lo quieren mover. Yo les ayudo, pero ustedes díganme cómo en qué quiere estar su dinero. Y ellas me decían, es que Ricardo, no sabemos de inversión, por eso venimos contigo. Y yo les decía, ok, pero dame un punto de partida. A las 3 señoras yo les decía, denme un punto de partida para yo entonces asesorarlas, como en qué les gustaría que su dinero estuviera invertido. Entonces una de ellas dice, Ricardo, he escuchado de las 7 magníficas. Lo veo mucho en redes sociales y me empieza a platicar de las 7 magníficas. Entonces, abro las fichas técnicas que ahorita yo les presenté y les digo, mire, las 7 magníficas en aquel entonces estaban presentes en el Standard & Poor's 500 y en Nasdaq, en estos porcentajes. Y entonces la señora me dijo, dame los dos. Uno es más agresivo que el otro, dame los dos, 50% y 50%. Perfecto. Al final de la cita les dije, señoras, ¿se dieron cuenta que ustedes eligieron su estrategia de inversión? Yo las guié. Nada más les hice las preguntas adecuadas. Ustedes decidieron Standard & Poor's 500 y Nasdaq. Yo lo único que tuve que hacer fue las preguntas correctas y asesorarlas y enseñarles el material indicado. Ustedes me dijeron las 7 magníficas y me dijeron que eso les interesaba porque lo veían en redes sociales. Fue su decisión. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de asesoría que debemos de tener. Traten de no aprenderse un speech, creo yo. Traten de ser naturales. Somos personas tratando con personas. Hagamos esa dinámica. Si queremos quitarnos ese miedo de que la inteligencia artificial nos llegue a suplir, dejemos de actuar como una máquina programada, perdón. Somos personas tratando con personas. Que se sienta esa calidez, que se sienta esa euforia, esos sentimientos, esas emociones y ustedes perciban las de los clientes. Cuando hay esa conexión, híjole, la comunicación fluye mucho mejor y hay una mejor asesoría. Inténtenlo y van a ver que nunca nos va a suplir la inteligencia artificial. ¿Va? Pero bueno, me quedo con todo con esto. Si tienen más dudas, escríbanos, mándenos un correo, podemos hacer acompañamientos, etcétera, etcétera. Aquí nada más la pregunta de Gus dice, ¿los portafolios son activos o pasivos? Pues en su mayoría son pasivos. Los únicos que pudiéramos medio considerar pasivos y no lo son como tal, son las alternativas de Allianz. Global Opportunities, tecnologías especializadas y megatendencias. Y te voy a decir por qué no las considero como tal. Porque ya les tenemos porcentajes muy específicos. Queremos que más o menos sea una tercera parte cada uno de los ETFs que componen el portafolio. O sea, no le estamos haciendo como ese trading o esa gestión de compras y ventas, ¿no? Ya sabemos qué tema estamos tomando, qué tesis de inversión y sobre ese caminito nos vamos. Entonces, realmente yo te podría decir que somos 100% gestión pasiva, aunque estos 3 portafolios medio tienen un toque de gestión activa, no lo veo como tal. Yo insisto que sigue siendo gestión pasiva, pero bueno. Sin más por el momento, yo me despido. Déjenme, les pongo aquí nada más el final de la presentación. Pensé que venían los correos, pero no vienen. Pero bueno, ya conocen al equipo de estrategias patrimoniales. Escríbanos y
pues espero que tengan una excelente semana. Es la 1:10 ya casi. Esto duró 1 hora, creo que es un tiempo adecuado, ¿va? Mi nombre es Ricardo Guerra, mi correo es ricardo.perez, ojo con eso, @allianz.com.mx, y los dejo para que sigan con sus actividades comerciales, hacer muchas llamadas, a sacar muchas citas, asesorar mucho con este tipo de material. Y los del norte, por ahí ya te vi, Heimerich, Héctor, pues nos estamos viendo pronto. Cuídense, un abrazo y estamos en contacto. Bye.